Víctor Aldama? Sí. Sí lo conoce. Sí, porque él era presidente del Club de Zamora, nos pidió una audiencia, porque tenía la presentación, la promoción del equipo que lo estaban promocionando, habían hecho unas camisetas vinculadas también al tema cardiovascular, en fin, me pidieron que enseñara la camiseta. A este sí que le pongo cara y lo conozco, porque además incluso lo he visto por el ministerio. Porque además este hombre trabajaba también para Europa. O sea, que se reunió con él. Sí, sí, por ejemplo, con la crisis de Europa, quiero decir que... Como sabe, una de las noticias del día es que ha sido condenado el señor exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, que se convierte en la primera vez que un ministro es condenado por corrupción cuando el presidente del gobierno que le nombró sigue siendo presidente del gobierno. 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos, 19 para su asesor Koldo García y 4,5 para Víctor de Aldama. Son las penas que dicta el Supremo en la sentencia del caso Mascarillas, aunque el empresario no entrará en prisión por haber colaborado con la Fiscalía. Bueno, vamos un poco lo que decía el caso. Podría haber puesto al señor Vallés, que lo haría con más alegría, pero para valer un poco a los de la 1, que están un poco más de luto con ese tipo de noticias, aunque ya hacía tiempo que habían dejado caer al señor Ábalos sabiendo que no tenía muchas opciones de salir bien parado. Del caso Koldo, la del caso Mascarillas. El Supremo respalda las altas condenas que pedía la Fiscalía Anticorrupción. 24 años de cárcel para el exministro y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos. 19 para su asesor, Koldo García, ambos por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Y el empresario Víctor de Aldama le condena a 4 años y medio de prisión, pero no va a entrar en la cárcel por colaborar en la investigación del caso, y así lo celebraba. Por cierto, no lo he comprobado, pero puede que a esta hora esté en Horizonte, donde aparece con cierta frecuencia. Esta mañana. ¿Sabe que Horizonte es el programa del señor Iker Jiménez? Sí, cómo no saberlo. Obtener beneficios económicos y favorecer el poder de Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama constituyeron una organización estable que aprovechó la posición de poder de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y su peso orgánico en el PSOE para obtener beneficios económicos y favorecer intereses empresariales. La sentencia da por acreditado un reparto de funciones entre los tres. Sitúa a Ábalos como la figura de referencia, a Koldo García como su hombre de confianza y transmisor de decisiones, y a Víctor de Aldama como el encargado de captar empresas y particulares interesados en obtener un trato de favor ante la administración. De este modo lograron, por ejemplo, que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, fuera la adjudicataria de 2 contratos de mascarillas para puertos del Estado y Adif a cambio de beneficio económico. La trama montó un sistema de pagos periódicos para garantizar el reparto de beneficios, con una remuneración mensual de 10.000 euros a Ábalos. Además, el alto tribunal concluye que la organización encubría el pago de comisiones ilegales a través de otras operaciones, como el contrato de un piso en el Paseo de la Castellana que Aldama cedió a Ábalos. La sentencia habla de delitos muy graves de corrupción, que erosionan, dice, los fundamentos del Estado democrático y deterioran la confianza de los ciudadanos en el sistema político. Hay que decir que la sentencia también alude a, como formas de soborno, al tema de los dineros que fueron a parar a las compañeras del señor Ábalos, incluyendo las 2 que fueron colocadas en puestos en la administración, que era también este caso el que lo afectaba. Están muy enfadados desde el sector de los del gobierno por la condena tan baja al empresario beneficiario de los contratos. Yo comprendo que me pasó un poco lo mismo cuando en la Gürtel a un concejal del PP que se llamaba Pepe Peñas le salió una pena muy baja, y además creo recordar que Pedro Sánchez le acabó indultando porque es el que había colaborado, el que había se había puesto cuando Pepe Peñas era un concejal que estaba comprado por Correa, y cuando ya vio que Correa iba a dejar de pagarle, pues empezó a grabarle y luego colaboró con la justicia, y cuando se dio una pena muy floja. A mí no me gustaba que presentaran al señor Pepe Peñas como un héroe. Decían, el héroe que... Digo, si estaba comprado, lo que pasa es que cuando lo fueron a dejar de pagar... Pero, debo decir una cosa, tanto en el caso del señor Pepe Peñas como el señor Aldama, si no se reduce la pena a los que colaboran, nadie colaboraría. Entonces, el argumento que más han repetido hoy los tuiteros de
digamos, de la órbita, incluyendo el propio ministro, el señor Óscar Puente, ha dicho, ¿cómo, qué vergüenza, cómo se condena tampoco a Aldama, tal? De hecho, es muy probable que Aldama de momento ni siquiera entre en prisión. Esta es una condena ya en firme, porque como al empezar el caso era diputado el señor Ábalos, es el Supremo. No es como la audiencia por recursos buenos que directamente del Supremo, con lo cual, por ejemplo, el señor Koldo García va directamente a Chirona, Ábalos ya estaba en ella, con lo cual ya es firme, me temo, no hay nada que hacer, están acabados. Estos dos ya se acaba su... Bueno, quiero decir, nos vemos dentro de 12 años con buena conducta, pero en fin. Hasta aquí poco se puede decir. Hay un tema mediático que ahora comentaremos, pero no sé, de pronto, ¿qué opinión le merece el tema de esta condena? Pues aquí hay un par de cosas que mencionar sobre todo. Primero, y es como ver cómo en televisión española nos hemos acostumbrado a que separen estas figuras de lo que es el presidente del gobierno. Lo damos, será totalmente por hecho, como que no tienen absolutamente nada que ver. Parece mentira, ¿no? O que se nos haya olvidado que Ábalos iba con Pedro Sánchez en aquella vez que casi se lo cepillan a Pedro Sánchez y volvió más fuerte que nunca para ventilarse a Susana Díaz. Venía con Ábalos debajo del brazo y venía pues con estas personas que parece ahora mismo como si no tuviera nada que ver con él. Pero bueno, entendemos por qué lo hacen y no tiene más. Y también me sorprende un poco cómo ciertos ministros, o Óscar Puente, se rasgan las vestiduras porque a Víctor de Aldama no le den una condena tan grande. Es como que no, y él se libra. Y yo realmente en estos casos creo que casi les convendría más callar. Porque a mí la sensación que me dan es como que, bueno, sí, vale, ellos han tenido que pagar, pero también tiene que pagar este también es culpable. Es como, de alguna manera, como si indirectamente se nos está haciendo, pero estuvieran defendiendo o protegiendo a las otras personas. Bueno, si ellos caen, que también caiga él. No tiene nada que ver, o sea, la justicia se ha aplicado para cada persona, en cada caso, pues, con unas circunstancias, como sabemos a Víctor de Aldama por esa colaboración se le ha reducido la pena, pero como digo, cuando les veo opinando a personas que han estado tan cerca de estos condenados, de las penas de las otras personas que han estado aquí dentro, sinceramente me parece que tendrían mucho que callar y me dan una sensación bastante negativa. Yo lo único que echaría en cara de ese tema es que, por favor, nadie convierta al señor Aldama en un héroe. O sea, lo único que no me gustaría es que de repente dijeran, aquí el hombre que destapó el caso Ábalos. ¿Sí, quién? ¿El que les pagaba sobornos? Quiero decir, yo comparto que se rebaje la pena, insisto. Si no, no hay aliciente para colaborar con la justicia. Lo único que pido, y decía lo mismo con Pepe Peñas en el caso Gürtel, es que no les convirtamos en héroes, por favor, que es lo único que pido en este caso. De todos modos, aquí hay un punto curioso que al PP le encanta, que es que se da la circunstancia de que el señor Ábalos fue el portavoz de la moción de censura. O sea, cuando se presenta una moción de censura contra un gobierno, hay, digamos, dos figuras. El candidato, o sea, hay un grupo parlamentario que presenta una moción de censura contra un presidente. Entonces, en el debate de una moción de censura hay dos intervenciones, la del portavoz del grupo parlamentario que presenta la moción de censura y la del candidato que propone esa censura que ocupe la presidencia del gobierno. Lógicamente, el candidato fue Pedro Sánchez, pero el portavoz de la moción de censura fue José Luis Ábalos. Era muy lógico que fuera él, porque en ese momento era secretario de organización del PSOE y por tanto era el número 2 del partido. Pero claro, es curioso que él fue el que dio el discurso para matar a Rajoy por la corrupción del caso Gürtel. De la España que lucha por sus derechos en las calles, de la España solidaria. Esta es nuestra forma de entender el patriotismo. Ese es nuestro patriotismo. Y ese es también nuestro principal patrimonio político. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de claridad y ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía, de sus derechos sociales, laborales, sus libertades cuestionadas, los desafíos que tenemos encima de la mesa en el ámbito de la desigualdad, de la precariedad o de la sostenibilidad de nuestro país. Para poder hablar de lo urgente tenemos que hablar de lo fundamental primero. España necesita afrontar soluciones a problemas acuciantes de la ciudadanía. Bueno, pues esas cosas de la historia.
ese fue el comienzo del gobierno de Pedro Sánchez y antes de que acabe el gobierno de Pedro Sánchez ya está condenado a 24 años de prisión, que ya digo que en los dos casos son 12 años íntegros. Que sabemos cómo funciona todo esto, este tema de la política, pero es muy curioso y a ver, y está haciendo el gobierno lo que tiene que hacer. Quiero decir, lo que tiene que hacer para sobrevivir. Sería raro, y a mí me sorprendería mucho que un político, unos políticos reaccionaran de forma honesta y dijeran, mira, nosotros que en tanto criticábamos la corrupción, llevábamos al más corrupto, lo llevamos aquí con nosotros. Y era uno de nuestros principales personas, pero veo que entiendo que es puro marketing y que no les conviene hacerlo, evidentemente. Pero no sé, he hecho en falta un reconocimiento de un perdón, de nos equivocamos, de esta persona, de una forma mucho más fuerte. Quiero decir, que se está actuando con demasiada libertad o con demasiada tranquilidad como si Ábalos no fuera con ellos. Es la sensación que tengo, como si, no sé, como si todo esto nunca hubiera ocurrido. Acá hay un punto curioso. Cuando empezó el caso del señor Ábalos, empezó llamándose caso Coldo, porque al principio se pensaba que las comisiones las había cobrado su asesor, el que ha sido condenado a 19 años de prisión, el señor Koldo García. De hecho, el día que le detienen al señor Koldo es cuando estalla todo, y eso Ábalos, que todavía es diputado, aparece como sorprendido, de no sé qué ha pasado, tal. Detenido Koldo García, el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos. Se le investiga como miembro de una supuesta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, donde han sido detenidas alrededor de 20 personas. Ábalos dice que se ha quedado estupefacto. Sánchez trata de alejar al PSOE del asunto comparando este caso con otro de la Comunidad de Madrid, pero que fue archivado. Es muy probable que entre otros, el da confianza de acta de partido tracoviáticas ante la parola bajo los expandió de este año. Aquí Ábalos no está. Aquí. Esas de que él no sabe nada. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? ¿Vincula usted de...? Me tienen que vincular, mejor dicho. ¿Está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata? No, ya me gustaría a mí poder darlas, pero lo que es, no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Me duelen estas cosas, claro. Ya esos posibles pagos de comisiones al señor No Koldo. voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me percude. Por cierto, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. ¿Tiene relación con el señor Koldo? Bueno, con el tiempo la vas perdiendo. Pues la gente que trabaja, yo ya no puedo dar trabajo, ni tengo asistente ni nada. Hasta donde yo sé, tenía una vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo, ¿no? ¿Usted puede destituir como ministro por este asunto? No, obviamente no. Ahora entraremos en ese tema. Pero bueno, esta es su reacción el día que tenían al señor Koldo. No sé qué opinión le merece su reacción cuando le dicen, oye, que han detenido a su ex asesor. Y es que a uno no le sorprende aquí nada, pero tienen una facilidad estas personas para mentir. Quiero decir, es que no tienen ninguna credibilidad. Es que a día de hoy este es el problema en la política en España, que ya nos hemos acostumbrado. Y nos hemos acostumbrado tanto que casi ya no les castigamos, ni siquiera, que ya casi ni nos indignamos de que nos mientan en la cara. Y ya da igual que sea el ministro de rango más bajo que el propio presidente del gobierno. Nos da igual. Esto lo hemos hablado usted y yo en varias piezas, donde para llegar al poder en unas elecciones se hacen una serie de problemas de bajaré impuestos o no, quitaré, pondré, tal cual, y cuando llega el momento es todo lo contrario. Y al final decimos, bueno, pues te lo comes, te lo tragas, pero nadie sale a la calle ya con antorchas. Y nadie sale a la calle con antorchas, y esto precisamente es lo que hace al final que pues puedan seguir haciendo estas cosas, puedan seguir mintiendo, porque en esta sociedad de hoy en día en la que vivimos, las cosas se olvidan además muy rápido. Y hoy estamos hablando de Ábalos, pero en su día ocurrió aquel mes de junio, julio, yo se lo comenté en su día, que es que fue alucinante. Estuvimos hablando de Rejón y al mes ya no se habla de Rejón porque estamos hablando de la Dana y estamos hablando del tipo este, Mazón. Mazón, sí, y en paz descanse políticamente hablando. Claro, entonces, como digo, cada día va a ser una cosa y como realmente al final, pues sí, bueno, hombre, Ábalos ha ido a la cárcel y va a tener su castigo, pero tantas otras mentiras graves van a quedar en el olvido que ¿qué quiere que le diga? Bueno, como aquí le damos mucha importancia al tema de los medios, hay algunos que quizá han envejecido un poco mal.
Le cuento por qué. El señor Ábalos, en ese momento, cuando tiene a Koldo, ya solo es diputado. Ya no es ni ministro ni secretario de organización del PSOE. Porque él llegó al gobierno en 2018, en 2020 es la pandemia, que es cuando, por lo visto, hicieron negocio el señor Aldama y ellos en comisiones, según parece. En 2021 es cuando es cesado como ministro y como secretario de organización del PSOE, aunque es mantenido como diputado, y de hecho había una estupenda ocasión para haberle quitado de diputado, que era las elecciones de 2023, y le volvieron a poner diputado. Por eso fue reelegido y por eso era diputado y lo seguiría siendo ahora si no hubiera renunciado al acta durante este proceso. Pero hay que decirte una cosa importante. A finales de 2021, cuando un periódico digital llamado The Objective empieza a publicar cosas tanto del señor Ábalos como del señor Koldo García. Insista, como que hacen viajes raros, muchos viajes que se acuerdan solo de con Delfín en el aeropuerto, como que si a Venezuela, que siempre aparece, que si a República Dominicana, tal. Sin embargo, hay que decir que, aunque ese grupo periodístico ya venía investigando al señor Ábalos y al señor Koldo desde Voz Populi, que es donde empezaron y luego se pasaron al digital de Objective, pero el punto que todo el mundo presta la atención es cuando en 2021, noviembre, publican una serie de informaciones donde dan a entender que el motivo por el que el señor Ábalos cayó era por su vida desordenada. Usan términos un tanto ambiguos, digámoslo, como eufemísticos, como el mundo de la noche, fiestas con mujeres, y entonces, y eso provoca en muchos medios, que digo, qué vergüenza, no Ábalos. Yo, Jesse, ¿cómo se atreven a hacer ese tipo de insinuaciones? Vamos a recordar a algunas de las personas que escribieron indignados contra esas informaciones que se metían con la vida personal de un diputado del PSOE que había sido ministro y secretario de organización del PSOE. Por ejemplo, en la página web de La Sexta, donde tiene una sección de opinión, el señor Maestre decía cosas como esta. Lo ocurrido con José Luis Ábalos y el nuevo libelo que da gusto a la gusanera venezolana ha traspasado la ya depauperada deontología de los panfletos reaccionarios. Ketty Garat y Álvaro Nieto son los responsables de la bazofia contra José Luis Ábalos. El truco es no decir nada, pero insinuar actitudes aberrantes de su vida privada para no acabar en la cárcel. Esperemos que aún así acaben condenados por el bien del periodismo. De momento diría que el condenado no han sido precisamente los periodistas. Pongamos otro. Está bien lo de poner los nombres en la palestra, lo de ponerlos en el paredón, para que la gente ya, oye, acusadles, que sepáis quiénes son para ya ir a por ellos, por si no lo sabéis. Ya os los pongo yo aquí en la pared. Bueno, el señor Iglesias hasta puso el nombre de la editora, o sea, la propietaria de esa página web o de ese periódico digital, que es la señora Quintero, y dijo así. Fuentes muy solventes nos cuentan que el trío de The Objective, Quinteros, Nieto y Garat, son aficionados a práctica coprófilas. Se empieza con la comida para gatos y al final te va gustando la mierda. Disculpen la ironía, pero los niveles de mierda que arroja la exclusiva Ábalos sobre el periodismo son impresentables. Era el humor inteligente del señor vicepresidente, pero también lo sabía del lado diestro. Por ejemplo, Juan Carlos Girauta. Los linchamientos son abominables y el de Ábalos no es una excepción. ¿Dónde están las fotos de Ábalos? ¿Dónde el pretendido vídeo? ¿Qué demonios significa eso de las fiestas con mujeres? Una vez pintas a alguien como a un putero, hoy nadie se atreve a defenderle. Eso decía, por ejemplo, el señor Girauta y, por ejemplo, todo un veterano como el señor Ansón, que siempre decía yo nunca atacaré a otro periodista, bueno, quizá en esta ocasión se saltó aquella vieja norma. José Luis Ábalos es víctima de una insidiosa campaña sin fundamento político. Me parece obligado rechazar las insidias y los bulos que han pretendido desprestigiarle. El calumnia que algo queda no podrá emborronar la hoja de servicios a la nación de este valenciano. El amarillismo periodístico es agrandado hoy por las redes digitales. La justicia es demasiado lenta para frenar el tsunami de las insidias. Bueno, no ha sido tan lenta si se refiere al ministro en sí. Como hemos puesto ejemplo de ambos lados. ¿Qué sensación me da? Fíjese, cada uno tiene sus intereses. Creo que por parte de la izquierda, realmente lo que están sintiendo es, bueno, ya la prensa amarilla, en sus cabezas, la prensa amarilla está intentando pues atacar a un político y con
y con unos temas casi más propios de la revista Dígame. Que podría poner en la portada. Es cierto. Y podemos imaginar en la portada Ábalos putero, directamente, algo así, directamente. Podríamos Así titula imaginarlo. al señor Rodríguez Menéndez. Pero fíjese, lo que yo siento de las personas de la derecha es diferente. Ese sentimiento que hemos visto en otras ocasiones cuando se ha criticado artículos o exclusivas por los métodos que se han utilizado. No, esto no es periodismo, esto no es así, esta información, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo que pienso es, ostras, es algo tan gordo que lo que les fastidia es no haberlo sacado ellos. Y tal vez incluso ellos no sé si pueden tener indicios o no tenerlo comprobado. Pero la rabia que les da en este caso, lo que yo siento es decir, ostras, estos lo han sacado adelante y será verdad o no. Nos da igual que sea verdad o no. Lo que nos importa es que son ellos los que lo han puesto sobre la mesa. En el caso de Girauta, fíjese que con todo, que es el hombre desubicado por excelencia, pero creo que ha dicho una cosa que tiene en parte razón, aunque en este caso no acierte. Y es que los medios de comunicación son muy proclives a se dice, se cuenta, llegan noticias de que esta persona es lo que sea. Lo hablábamos con lo de los abusos de la iglesia en algún caso, con los temas de algún cura que decíamos que digo, ostras, el ya solo poner el rumor en unas páginas ya te lo culpabiliza. Ya la opinión pública no va a pensar, bueno, es que no lo tenían confirmado, es que no era una cosa segura, es que no había pruebas, no, la persona ya lo tiene la diana. Y ahí creo que Girauta tiene razón. Lo que pasa es que, claro, en este caso, al final, todo era verdad. Claro, ha dicho antes el señor Girauta que una vez te ponen la etiqueta de ya nadie te va a defender. Hay que decir que sí hubo un programa de televisión que defendió bastante al señor Ábalos. No fue La Sexta, no fue Al Rojo Vivo ni el señor Ferreras, tampoco Televisión Española, que en aquella época aún no estaba en la línea en la que está ahora. Fue Todo es Mentira, que decidió durante un tiempo que, como habían estado la gresca con OK Diario y ya no daba para más, tocaba escoger un nuevo enemigo en ese nuevo digital llamado The Objective y, por tanto, presentar como víctima al señor Ábalos y hacer mesas de tertulias sobre la línea que había cruzado The Objective por meterse con la vida personal del señor Ábalos. Por fin ha llegado el día. Hoy José Luis Ábalos da la cara y lo hace tras una semana en la que el tabloide digital The Objective... ¿Tabloide digital? El tabloide. No ha parado de publicar insinuaciones sobre el exministro de Transportes. Insinuaciones que van desde una doble vida oscura hasta fiestas con mujeres en plena pandemia o habitaciones destrozadas con restos de todo. Esta misma mañana, en el Congreso, el líder de la oposición, Pablo Casado, ha utilizado estas informaciones no probadas y altamente cuestionables como arma arrojadiza contra Pedro Sánchez. Y se tuvo mano derecha, ¿no? Qué mal fecha para hablar de abolir la Constitución, señor Sánchez. Sí. Qué vergüenza que el señor Casado se hiciera eco de la prostitución de Ábalos cuando no está demostrado. En 8 días, un mismo objetivo. José Luis Ábalos, el ex número 3 del Partido Socialista y el exministro de Fomento y Transportes. El tabloide digital The Objective ha puesto el foco en el que fue uno de los hombres más fieles a Pedro Sánchez, una supuesta doble vida oscura y caótica, con fiestas y mujeres en plena pandemia. El medio digital, sin aportar una sola prueba, señala a Carmen Calvo como la persona que pidió la cabeza de Ábalos. Quédese con ese nombre de Carmen Calvo, que en ese momento era la vicepresidenta. A Sánchez, y le advirtió de que el escándalo podría estallar y de que había pruebas de ello. El digital se apoya siempre en fuentes del PSOE y de la Moncloa. Pero tampoco es admisible un periodismo de cloacas, como he dicho anteriormente, que utilice este tipo de cuestiones como... Me gusta de Javier Aroca que siempre es coherente, o sea, siempre sabe a quién tiene que defender. contra políticos, por el motivo que sea, porque no solamente afectan, vuelvo a insistir, a una persona individual y su reputación y su buen nombre, sino afecta a las propias tripas de la democracia. Me parece que no es el camino en ninguna de las Desde aquí, desde las tripas de este medio digital que lleva semanas abonándose información sin contrastar, sin aportar absolutamente ningún dato. Será sin aportar pruebas, no sin aportar datos. Datos sí aportaba. Vamos a empezar por aquello en lo que estamos de acuerdo. ¿Es relevante la vida privada de las personas? No. ¿Es relevante que le hayan quitado a alguien un ministerio por X comportamiento en su vida privada? Pues a lo mejor probablemente sí. ¿Cuál es la condición? Demostrarlo. Simple y llanamente demostrarlo. No das pruebas.
de aquello que estás contando no es periodismo. ¿Cuántas historias podemos saber todos los que estamos aquí? ¿Cuántas, Margallo, Risto, de que Pepito odia al otro porque se acostó con no sé quién, porque su primo... Ojo, que muchas serán verdad, porque desde Shakespeare mueven el mundo este tipo de cosas, pero ni las contamos ni las publicamos, porque no son relevantes o no tenemos pruebas. Lo otro, y mira que en España no hemos tenido prensa tabloide, se lleva discutiendo en Inglaterra y en Alemania desde mediados del siglo XX, desde principios del siglo XX. Y ojo que ellos, los tabloides, siempre han dicho, bueno, pero esto saca las verdades de la sociedad. No, es basura, hace nuestra sociedad peor. Le voy a hacer un gesto con lo que está diciendo Javier Gómez, alias Javier Dios. ¿Qué opina? Porque no son relevantes o no tenemos pruebas. No. Porque no son relevantes. Es que parece como que fuera la primera vez que desde un medio se está publicando una información, fíjese, no hablo de este caso, pero en base a me cuentan, llegan noticias, se supone, dicen, etcétera, etcétera. Pero para soltarlo, para soltar la castaña. Quiero decir, a mí lo que me sorprende de todo esto es esa especie de unión de muchos medios que entiendo que va contra The Objective directamente, por decir, un momento, no estáis haciendo periodismo, esto no es el periodismo, pero ¿y vosotros? Y todo el mundo puede presumir de que siempre todo lo que han publicado ha sido con todas las pruebas, que lo sabían todo. Es que en este canal hablamos muchas veces de cosas que se publican sin tener las pruebas suficientes o sin tener la información contrastada, ni más ni menos, para ser los primeros en sacar la noticia, para ser los primeros. Muchas veces eso es lo que puede y lo que gana. El interés propio, el decir, como esta noticia me beneficia, voy a ser menos riguroso en las pruebas y la voy a publicar. Si la noticia va en contra de mi línea editorial, entonces asegure que me voy a encargar de sacar todas las pruebas posibles para ver si eso es cierto o no es cierto para publicarlo. Entonces, claro, a mí que estemos ahora aquí todos rasgándonos las vestiduras, todo porque es de Objective, para que si no, es que sin pruebas, etcétera, es que esto no es periodismo. Parece como que es la primera vez que se hace y a mí esto me tiene muy sorprendido, sinceramente. Hace nuestra democracia peor y sobre todo hace nuestro periodismo muchísimo peor. Responde uno de los críticos de The Objective, el músico Ismael Serrano. Convertir un rumor sobre la vida privada de alguien que no tiene cargo público. Era diputado, luego será cargo público. En un reportaje de relevancia política es un camino peligroso. Esas cosas solo se pueden decir si se aportan Germán Terz, defendiendo a Ábalos. pruebas. A la larga lista de gente que se ha mostrado en contra de la publicación de dicha información se une el periodista del Español Ferrer Molina, quien afirmó en su columna de opinión que si lo que Ketty Garat y The Objective pretendían con su artículo era dejar una muestra de periodismo de investigación, mucho me temo que han hecho méritos para ser recordados como ejemplo a evitar. Ojo, que si hablamos del Español, no es Ferrer Molina, es Pedro J. Ramírez, diciendo ejemplo como para ser enseñado en las facultades como ejemplo a evitar lo que estaban haciendo por publicar lo de la vida personal del señor Ábalos. Ya le digo que aquí creo que hay algo que va un poco más allá, que han cogido, que no voy a defender yo de Objective, entiéndame, pero que han cogido de Objective todos en el punto de mira y el S del periodismo, titulaban los de The Objective. A mí me da la atención, de todos modos, que sea precisamente Mediaset y un programa que en ese momento producía la Fábrica de la Tele, los que digan que te has metido con la vida personal de alguien, dices, en fin, es curioso. Ahora el programa lo produce Risto, pero en aquel momento ese programa lo producía la Fábrica de la Tele, y que ellos en Mediaset sean los que digan que han cruzado líneas, meterse con la vida personal de la gente, como esos tabloides. El que decía Javier Gómez, como esos tabloides. No hace falta que te los tabloides, Tienes ejemplos en esa misma casa de momentos de la vida íntima de personas sin tener que recurrir a hablar del Mirror o el Sun. Pero bueno, que dice, no, aquí en España no hay prensa tabloide. No, hemos tenido otras cosas. Pero bueno, ¿para qué mencionarlas estando en Mediaset, verdad? De todos modos, de todo esto, voy a decir una cosa por ser justos en el relato. Cuando publicaron los de Objective estas cosas, la clave de ese tipo de periodismo es la fuente. Es o una de dos, o lo están inventando todos, es una panda de locos, o tiene una muy buena fuente. Y están arriesgando mucho porque la fuente es muy buena. No pueden decir quién es, porque entonces la pierden. Pero yo, el único que les reprocho es
¿por qué se atrevieron a darlo como hecho? Si tú recibes una información que consideras que es muy buena y consideras que tu fuente es fiable y no la quieres revelar, no puedes pretender que yo la crea en función a tu prestigio. Recuerdo que Katy Garat se enfadaba mucho diciendo, ¿por qué la gente se atreve a negar mi trayectoria profesional? Tal, digo, no puedo usar el truco de trayectoria profesional. Tienes que acotar, dado que efectivamente, probablemente no tengas ni fotos ni vídeos del tema, pues yo, si hubiera estado en su lugar, hubiera acotado. Que es decir, imagínense, colaboradores de Ábalos nos aseguran que hizo esta historia. Y no, pero si todos son colaboradores, ya, pues tienes que jugártela. ¿Por qué? Porque si no vas a quedar tú. O sea, lo único que yo le reprocho, y mis dudas con ese caso acabaron el día que es detenido Koldo, que digo, vale, aquí tienen buenas fuentes. Pero no, pero aún no se ha probado lo demás. Digo, ya, pero como el nombre de Koldo García no lo conocíamos y acaba de ser detenido, y yo le conocía de que había sido mencionado en lo de Katy Garat, digo, a partir de aquí, yo ya no me atrevo a meterme con ellos porque me están demostrando que tienen fuentes. Otra cosa es que si yo hubiera sido por eso, hubiera sido más prudente y hubiera pasado la bola a la fuente, sin desvelarla, pero no hubiera dado como hecho. Hubiera dicho, acusan, y ha mencionado en el momento, en la nota esta del programa de Risto, y dicen que si la vicepresidenta Carmen Calvo, como decir, como de no entender que se lo están inventando. Bueno, si yo tuviera que pensar quién pudo ser la fuente o el entorno de esa fuente, pues viendo frases como esta, imagínese usted por dónde, en qué dirección sospecho que podían estar. Sí me llega. Y yo sí que lo traslado como corresponde, porque aunque eso fuera su vida privada, a mí no me encajaba. Yo lo traslado porque a mí eso no me encaja, no me parece evidentemente oportuno. Y yo eso sí lo traslado. Esto lo dice cuando ya está encarcelado, evidentemente. Pero si tengo que pensar en alguien o en el entorno de alguien que podía estar detrás de ese tipo de filtraciones, intuya por dónde sospecho que pudieron ir los tiros. Aquí hay una cuestión y es que se están indignando mucho, y con cierta razón o no, pero me parece una gran hipocresía, sobre el dar una noticia como algo hecho o algo que es así, o sin plantear las fuentes o lo que sea, y no hacerlo como un me cuentan, nos dicen, sabemos, etcétera, etcétera. A mí me da exactamente igual, porque para el lector el efecto es exactamente el mismo. Es decir, nombre a la fuente o no, o me refiero, sin una fuente clara y poniendo un me cuentan o me dicen, el lector va a pensar exactamente lo mismo. Para el lector de ese medio al final va a ser lo mismo, Y parece que es la diferencia. Usted lo decía y dice, hombre, a lo mejor de Objective lo que hubiera tenido que poner en ese caso es dejarlo un poco más abierto, ¿no? En el caso de... Claro, o sea, ponerlo un poco más abierto, no darlo como... Acusan a Ábalos de tener una vida incompatible con la política socialista, pero no lo haces tú, no dices, Ábalos... Correcto, pero usted es que es una trampa, Y lo podría haber hecho perfectamente de Objective, lo podría haber hecho perfectamente y no pasa absolutamente nada, porque el efecto va a ser exactamente el mismo. No cambia nada, por desgracia estamos tan acostumbrados a que nos intenten tergiversar información, mentir, condicionar los medios de comunicación, que es que no cambia absolutamente nada que lo pongan en acusan con es verdad, da lo mismo, da igual. Para el lector le queda lo mismo y el debate se abre de la misma forma. Bueno, le pido que hable un poco del programa de Risto Mejide, que consiguió algo que se lo trabajó, que es que al lugar de conceder la entrevista a Ábalos de descargo, en ese momento cuando todavía es un diputado y todavía es, no fue a Televisión Española ni a La Sexta, fue al programa de Risto, que también fue el programa donde Koldo habló por primera vez. Cuando no le conocía a nadie y aún no había sido detenido, mandó un comunicado y también escogió ese programa, con lo cual parecía que era el programa favorito tanto del señor Ábalos como del señor Koldo, y se presentó como víctima. Pues me has quedado bastante. ¿Por qué? Pues porque da asco, la información da mucho asco. Da mucho asco y es muy suez, muy zafia. Pienso que la cabecera de Objective debería cambiar de nombre a día de hoy. Objetivo Ábalos me parece más riguroso. Bueno, soy todo el que anima el lanzamiento de este medio. ¿Tú qué pensabas cuando se iban publicando día a día? La primera no me lo podía creer, porque nunca ha ocurrido eso en España. Cuando a mi madre se le ve esto, tiene 92 años, le da un amago de infarto
Es que No quiero ni pensar cómo está la madre de señor Ábalos hoy, y además fuera de coñas, debe estar bastante, en fin. a mis hijos, es que como lo de Plus Ultra, qué mal día ha cogido para hablar de Plus Ultra. La Fiscalía acaba de hoy publicar que pide el archivo del tema. Hoy, como sabe, lo de Plus Ultra no está tan limpio. Interesa a la gente saber en qué medida le ha afectado eso a la hora de ser ministro. Fíjate que las acusaciones Parece Jesús Quintero. No, pero como persona, ¿cómo te ha afectado esto? iban directamente, como decía la periodista, a tu desempeño en el cargo de ministro, que llegabas tarde, cansado, bostezando, por culpa de esa doble vida. En España el problema es que calumniar no solo es gratis. El problema es que puede ser hasta rentable. Y aquí, por ejemplo, con este medio, es evidente que quiere irrumpir, de la que yo no recibo ningún beneficio, por cierto. Pero lo que busca son los clips, y que el negocio funcione. Es que locales de alterne, locales públicos y privados, mujeres que entran y salen. Es que yo lo oigo y digo, pero ¿qué película? Y el problema es que la justicia, pues como ha pasado incluso en los temas que he comentado, cuando se produce una resolución, si se produce, pues ha pasado tanto tiempo que la propaganda ya hizo su efecto. Incluso ya ni te lo quitas, ya incluso da igual cómo se resuelva, entre otras cosas. Bueno, desde la entrevista han sido 5 años lo que ha tardado la justicia, aunque no sé si ha ido en el sentido que él creía que iba a ir. Porque ya nadie se acuerda, el momento de resolución no es interesante, no tiene morbo, ¿vale? Y ya no merece atención. Entonces, pues lo que queda, queda. Calumnia que algo queda. Una última hora. Tenemos un comunicado de Koldo García, el asesor y hombre de confianza de Ábalos, que aparece también en todas estas informaciones de The Objective, y el comunicado dice así: la imagen que se está creando atenta contra mi derecho al honor y el de mi familia, por lo que he iniciado acciones legales. Nunca he sido personaje público ni quiero serlo. Y dice que todas las informaciones de The Objective están ya en los tribunales, y es en los tribunales donde se dirimirá. Perfecto. Sí, los tribunales que hoy le han condenado a 19 años. Bueno, de aquí simplemente le pido 3 reflexiones sobre los 3 personajes en cuestión. Reflexión número 1. El señor Ábalos, es verdad que en aquel momento, cuando esa entrevista, no estaba procesado, pero si asumimos que había hecho lo que ahora sabemos que ha hecho, no estaba demasiado tranquilo, diciendo, bueno, ya los tribunales resolverán. Digo, se rascaban un poco cuando tanto el señor Ábalos como el señor Koldo, que los tribunales lo aclaren. Sí, eso parece que han hecho. Y la otra parte, el programa. Hoy, todo es mentira, machaca al gobierno todos los días. O sea, hoy nadie, de hecho, no sé si lo hace para intentar hacer olvidar esa etapa. Porque en esa etapa llegaba, ya digo, en esa etapa Televisión Española lo que hacía era no hablar del tema. O sea, Televisión Española lo que hacía en ese momento es no hablamos de nada, ni de The Objective, ni de Ábalos, ni de... Estamos en 2021, fuera. Tampoco lo hacía La Sexta. Pero todo es mentira. Dijo, bueno, vamos a ver. Se lanzaron a la defensa de Ábalos, creo porque les había ido bien la guerra con OK Diario. Dijo, bueno, pues ahora una guerra con este nuevo digital, a ver si esto nos viraliza. Y están más pensando en polemizar con un periódico que en que eso significaba que estaban defendiendo al señor Ábalos y al desconocido señor Koldo García, hoy condenados. La tranquilidad de Ábalos tiene 2 lecturas, las 2 horribles. La primera, que es él está haciendo lo que tiene que hacer en este momento, es decir, nadie va a pensar, hombre, si está tan tranquilo, ¿cómo va a ser culpable? Si es que mire cómo lo toma, es que está yendo a los programas y mire cómo habla de sus temas personales, en vez de decir, no quiero hacer declaraciones, no quiero hablar, él está haciéndolo y diciendo, lo está negando, se le ve un hombre preocupado, está siendo una víctima, es decir, él mismo se piensa como su víctima. madre. Claro, entonces, como digo, lo preocupante es, sabiendo todo lo que sabemos hoy, toda esa venta tranquila que hace. Pero por otro lado, esa tranquilidad también tiene otra lectura, que es que él posiblemente estuviera tranquilo de verdad, pensando que estaba teniendo una buena estrategia, no solo ya por cómo estaba él afrontando la situación, sino por todo lo que estaba haciendo y que no sabemos, con los medios de comunicación en torno a The Objective. The Objective es el medio pequeño. Y el resto de medios de comunicación, ustedes se cuentan cómo hay plumas muy potentes escribiendo contra The Objective. Es decir, lo que creo que él mismo hizo e incluso movió hilos para que se hiciera, era intentar acorralar al medio para que al final dijeran, bueno, ¿para qué nos vamos a meter en este follón? ¿Para qué nos vamos a meter en este lío? Que somos pequeños, por una cosa, un tío que no nos va ni nos viene, vamos a dejar esto así y dejamos de escribirlo o dejamos de hacerlo. Quiero decir que aquí hay una intrahistoria que no conocemos,
pero yo tengo la sensación de que aquí se intentó acallar todo esto y se intentaron mover hilos para que no se hiciera nada. Y yo creo que Ábalos las prometía muy felices con el apoyo de ciertos medios de comunicación, de ciertas plumas, como para poder terminar acallando de Objective. Está claro que al final los agujeros de la barca terminaron por hundirla toda y no pudo pararlos, pero creo que hubo un momento en el que él pensaba que por muy claro que fuera lo que estaba haciendo, iba a poder, sus tentáculos iban a poder acabar con todo esto. No en vano, es un tipo que está castigado, que está penado por tema de tráfico de influencias. Es lo que mejor sabe hacer. Precisamente estaba haciendo de las suyas para intentar acallar todo. Y creo que una vez más se pensaba que se iba a salir con la suya. Asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.